la salud mental perinatal, les hablo que recién este año la Asociación Psiquiátrica Peruana ha abierto el capítulo de salud mental perinatal. El doctor Peralta es un médico psiquiatra de adultos que está a cargo actualmente en la asociación. En el último Congreso de Psiquiatría hemos tenido un tiempo para abordar este tema. Estamos ante los ojos de congresistas, comités públicos para poder defender no solamente este tiempo de licencia de la mujer gestante que da a luz un niño y que este niño vive, sino que también estamos entrando en la lucha por estas licencias en maternidad de estos niños que lamentablemente pues se trunca la vida, pero ¿qué pasa con la psique de esta mujer gestante, haber tenido un vínculo, de repente no llegando al apego por 9 meses o menos, y que el niño no tenga la vida a futuro? Es ahí donde nos preguntamos, ¿es tan fácil decir no tienes licencia? ¿Tienes que volver a trabajar? ¿Solo tienes 3 días? Es realmente injusto. Y eso está pasando en nuestro país. No estamos teniendo las alternativas de los derechos de mujeres que no llegan a ver, inclusive muchas veces a los bebés, ni siquiera tenerlos en brazos porque hay complicaciones a futuro, tanto para la mamá como el papá. Bueno, estamos en ese contexto. En este país. Hay países ya de nuestra región que definitivamente tienen las cosas más claras. Entonces yo quiero empezar por ahí porque es un tema de actualidad, es un tema que nos trae mucho a la empatía, no solamente pensando en que en algún momento nosotros podríamos ser esas mamás, sino también pues los médicos que necesitamos poder relacionarnos cognitivamente y también empáticamente con el paciente, ¿sí? Habemos médicos de distintas especialidades. En la formación que tenemos de posgrado en San Marcos, estamos dándole muchísimo realce a programas de formación en residentes que no necesariamente sean de psiquiatría para lo que son problemas de salud mental, es decir, los residentes desde emergenciólogos y por demás hasta neonatólogos y cirujanos tienen que llevar un curso de salud mental y aprobarlo para poder tener una formación adecuada y sobre todo adquirir conocimiento y empatización. Bueno, estamos ante un estado en el cual no solamente se va a abordar a una persona en la atención perinatal, sino que se aborda a una familia, ¿correcto? Es un estado de vulnerabilidad, sí, donde nosotros por teoría podríamos plantear que hay diagnósticos como la depresión prenatal, la depresión posparto, la ansiedad, la psicosis o desórdenes del apego. Pero va más allá que un diagnóstico, es decir, nosotros cuando nos aferramos a plantear un diagnóstico, como que nos automatizamos y tratamos de colocar todos los Fs o todos los códigos Fs posibles, ¿correcto? Sin embargo, no entramos a detalle en este grupo poblacional que pueden ser atendidos sobre todo por enfermeras o por obstetrices en el primer nivel de atención. Posteriormente, si hubiera alguna complicación, creo que ahí sí ya llegan a nosotros los médicos o de repente nosotros pues tenemos que referir a alguna otra unidad ejecutora, ¿correcto? Pero si nosotros entramos en cuenta que es un estado vulnerable y que los trastornos de salud mental en un adulto no gestante pueden ser de menor prevalencia incluso en este grupo poblacional gestante. Estamos hablando que si hablamos de un 15 o un 30% de depresión, un 15% de desórdenes de ansiedad, una depresión perinatal puede llegar hasta en un 21%, o sea, 1 de 5 mujeres en este estado pasar por desórdenes psicopatológicos. Es un problema de salud pública. Recordar el concepto de salud mental, que va más allá de no tener una patología mental, va por el lado de tener un bienestar psíquico, emocional, que unido a lo físico pueda ser yo capaz de superar y cómo
enfrento las adversidades y qué hago por mi comunidad. Eso es lo que muchas veces nos olvidamos. Nuevamente, me pongo en el estado de una paciente donde vemos que el grado de adaptación tiene que ir, porque hay cambios físicos, cambios emocionales, tengo una gestación, tengo que funcionar armónicamente con mi actividad psíquica y tengo que tener una adecuada integración individual como social. Eso es, entre comillas, llevar una buena maternidad. Pero muchas veces no depende solo de esa persona, depende del entorno y el creérnosla que de aquí en un momento, que son 9 meses probablemente, ya no somos un individuo, sino que nos vamos a partir y vamos a ser 2. Si bien es cierto, se pueden aceptar que hay cambios físicos en el embarazo, hay cambios también luego del parto, hay cambios en la paternidad porque las relaciones y el apego con la pareja cambia definitivamente, se habla que hay una triangulación. Y también hay desórdenes económicos que voy a tener que ir tratando de estabilizarlos progresivamente a cómo son las oportunidades que tengo en mi área de trabajo, en el área familiar, en el pensamiento crítico no de mi pareja para poder aceptar que yo pueda o no trabajar. Es decir, que no solamente la situación va por tener ansiedad o depresión. Pero si lo quiero llevar un tanto a la estadística, tenemos que entrar también en el contexto socioeconómico. La ansiedad y depresión en esta etapa perinatal suele incrementarse y hacerse más frecuente, como del 1 al 5 en países poco desarrollados, como el nuestro. Si partimos por la teoría que solamente el 30% de embarazos suelen ser planificados, es decir, no preparo el cuerpo de la mujer con ácido fólico o probablemente después con el sulfato ferroso, me entero de una gestación mucho antes de desearlo, ni qué decirlo desearlo, ni siquiera planificarlo. Entonces, la vulnerabilidad de sentimientos como, por ejemplo, la felicidad, el miedo, la incertidumbre, muchas veces también el rechazo, ¿por qué no decirlo? Se duplica, pues, ¿no? Hasta se puede potenciar. ¿Cuáles son las noticias buenas? Es que el cuerpo, pues, es sabio, ¿no? Y vamos a ir secretando y vamos a ir viendo incrementos en dosajes séricos estudiados de triptofano, es decir, pues el precursor de la serotonina, encaminado y estimulado por el estrógeno, ¿no? Y que cuando cae el estrógeno, pues incrementa otra hormona tan importante para nosotras que es la oxitocina, ¿sí? Eso es lo sabio en nuestro cuerpo, pero muchas veces no basta. Los niveles de estrógeno incrementan durante el embarazo, lo cual promueve secreción de serotonina y esto de alguna manera va regulando cierta estabilidad emocional. Luego de sucedido la caída de estrógeno, pues incrementa niveles de oxitocina y que se favorece con la lactancia. Sin embargo, como les repito, no basta. Y la vulnerabilidad de un trastorno mental en una etapa perinatal podría devenir y generar situaciones como preeclampsias, hemorragias durante el embarazo, partos prematuros, muertes fetales y suicidios. Más aún si estoy hablando de una depresión perinatal o posparto. ¿Cuáles son esos determinantes de mayor riesgo de una mala salud mental perinatal? Ojo que no estamos hablando de tener un trastorno, sino una mala salud perinatal. Factores no solamente intrínsecos, sino factores también externos, como por ejemplo experiencias de partos difíciles, embarazos adolescentes, discriminaciones de género, pobreza, mala alimentación, escasas oportunidades educativas, malas condiciones de salud física,
poco o ningún apoyo social, desastres naturales, violencia de género, embarazos fertilizados, es decir, con tratamientos de fertilización y consumo de sustancias. Acabo de salir ahora de consulta, acabo de atender a un niño con dificultades cognitivas, retraso en el lenguaje, problemas francamente difíciles para el papá, estamos haciendo un descarte de autismo inclusive, viene el papá y no la mamá, y resulta que como antecedente encontramos que la mamá no quiso tomar ácido fólico y mucho menos sulfato ferroso, por toda su gestación prácticamente, la tomó solamente 2 semanas, ¿no? Probablemente estamos viendo las consecuencias de un pobre seguimiento, un pobre apoyo, ignorancia, baja educación, y esto pues podríamos traducirlo en el quehacer diario de nuestras consultas, ¿no? Por otro lado, surge el caso de perder a este ser que yo lo vengo alimentando, teniendo conmigo, pasando ciertas barreras, enfrentando situaciones, y sucede pues que hay enfermedades, se dan abortos que pueden ser espontáneos y se da la pérdida del bebé, ¿no? Abortos espontáneos, mortinatos, la muerte neonatal en sí. ¿Qué significa para esa psique de esa mujer, para el padre también, probablemente, para los cuidadores principales? Pues vamos generando sentimientos como mecanismos de supervivencia, donde puede estar el hecho de un embotamiento afectivo, y lo cual puede devenir en tendencias o técnicas de ahogar las penas, ¿no? Subestimar el dolor. Y ahí es muy proclive en caer en el tema de consumo de sustancias. Si hablamos de consumo de sustancias, pues el primer y el mayor consumo de sustancias psicoactivas en nuestro país, estamos hablando del alcohol. Y si hablo del alcohol, pues tenemos que pensar a nivel neurobiológico que es un inhibidor del sistema nervioso central. Es como si tomáramos un alprazolam o un clonazepam. Actúan al mismo nivel, receptores GABA, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, muchas veces podemos decir que el alcohol nos desinhibe, pero en realidad el alcohol o nos puede estimular o nos puede hacer olvidar, pero en realidad lo que estamos haciendo es generar muchos más factores de riesgo para poder tener episodios depresivos, ¿sí? Son las etapas que, de acuerdo a Elizabeth Kukler, hablamos de 5 etapas, generalmente mujeres que pasan por esta situación de muertes perinatales se quedan en la etapa de depresión, no llegan a la negociación, ni mucho menos a la aceptación, ¿no? Nos quedamos en la etapa de depresión y ahí comienza el devenir de un problema real, de salud pública, dificultades del funcionamiento de la persona en general y mayor dependencia emocional y económica. ¿Cuáles son las consideraciones que deberíamos tener para la prestación en los servicios de salud? Primero, impartir información a los proveedores, lo que ustedes están haciendo en estos momentos, capacitarse. Evaluar el estado de salud mental de las mujeres después de una pérdida. Derivar para un asesoramiento. Tal vez no lo podemos manejar, pero sí podríamos referir. Entiendo de que nosotros tenemos a la mano centros de salud mental comunitarios y que después de ello pueden ir a los hospitales, cuando ya la patología se ve muy afectada o tal vez el médico dentro de un centro comunitario de salud mental no tiene las herramientas para poder trabajar. Tener un recuerdo del bebé, probablemente una fotografía, ver al bebé, sujetar al bebé, dar el cobijo adecuado para la atención en estos casos. Saber qué decir, algo interesante que decía el doctor Peralta, el presidente del capítulo de salud mental perinatal. Muchas veces las palabras sobran, pero los gestos son actos muy importantes y que prevalecen seguramente en el recuerdo, ¿no? Ahora vamos a ver algunas estrategias.
¿Qué pasa cuando hay una mala salud infantil? Es un nacimiento prematuro, el bebé no está bien, el bebé puede ir a UCI, el bebé no necesariamente se queda pues con este contacto piel a piel, ni con la mamá, ni con el papá. Tenemos que brindar información constante sobre la salud de los bebés y qué pueden esperar ellos, los papás. Asegurarse que las mujeres puedan hablar sobre sus preocupaciones con los proveedores de servicio. Creo que esto es lo más difícil porque carecemos del factor tiempo, ¿no? Estamos en un mundo muy rápido de hacer muchas cosas a la vez y lamentablemente no damos este tiempo y creo que esto es lo que más se discute, por ejemplo, en las clases que tenemos con los chicos que están haciendo las especialidades. Y detectar síntomas de deterioro de la salud mental en las mujeres, ¿no? Si bien es cierto, nos abocamos a ver al niño, pero definitivamente tiene que haber pues un acogimiento para tener un tiempo y poder entrevistar también a la mamá. Cuando nace, cuando damos a luz una vida, generalmente estas son unas manos que se abren, ¿no? Somos base y seguridad, ¿no? Pero también somos refugio y debemos ser un refugio seguro, ¿no? Y ven unas manos robustas, porque no necesariamente pues son las manos de la mamá, ¿no? O sea, son las manos también del papá, o son las manos de la abuelita, ¿cierto? Que se vuelven como los cuidadores principales. Y es algo que nosotros tratamos de... Perdón. Y es algo que nosotros en el departamento de infanto-juvenil del hospital hablamos mucho, trabajamos mucho cuando viene un paciente que puede ser un niño o un adolescente, pero que el trabajo tiene que ser con los padres o con los cuidadores. Estamos teniendo muchísima casuística de pacientes migrantes, por ejemplo, con diagnósticos de trastornos de conductas disociales, trastornos de conductas depresivos, es decir, que son factores o experiencias atemorizantes en la niñez, como haberlo dejándolo todo en su país de origen y venir a la nada y construir nuevamente un círculo precisamente de apoyo y de refugio. ¿Qué pasa? Que cuando yo bebé tengo al lado un adulto que no me brinda la base y seguridad, pues comienzo a degenerar las relaciones y el vínculo que voy a tener no solamente con esta familia, sino también con la sociedad. Y creo yo que se pueden explicar mediante esta teoría todos los problemas sociales que estamos padeciendo. La desempatización, la deshumanización y todos los conflictos sociales que estamos ahora viendo y siendo testigos, y muchas veces somos protagonistas. Es importante, dentro del estudio del apego y del vínculo, poder, si bien es cierto, el pediatra que da los primeros pasos de evaluar los hitos de desarrollo, evaluar sí el riesgo de desatención, y es algo que lo venía hablando con un colega. Muchas veces llegan a nuestras consultas diagnósticos y nosotros estamos totalmente inmersos en poder catalogar una enfermedad para poder dar un tratamiento, pero obviamos esa relación, ese sistema familiar, y de repente lo que está sucediendo no, que puede ser una violencia familiar. Yo, que trabajo en un hospital de salud mental, se nos pasa a hacer diagnósticos de violencia de familia. Imagínense, no damos esa codificación Z que muchas veces, por preferir prestar atención en mi diagnóstico F de episodio depresivo, postraumático, etcétera, me olvido de lo que tengo que hacer con una codificación Z en el caso estaría pasando una violencia. Dentro del hogar, patrones de crianza negligentes, autoritarismos, maltratos físicos, psicológicos, etcétera. Entonces, si yo como recién nacido busco un refugio donde estar a salvo, imagínense que este es nuestro constructo, ¿ah? Tener una imagen de figura de apego, que puede ser la mamá, puede ser el papá, puede ser mi cuidador principal. Es decir, es algo que nadie lo quiere, desapegarse. Cuando nosotros nacemos,
no queremos desapegarnos, no queremos ser conscientes que somos un ser distinto al que me tuvo 9 meses. No queremos, nadie lo quiere. Pero para eso existe el aprendizaje y para eso existen las fórmulas o las formas como criar de manera emocionalmente correcta y con buen equilibrio y emoción. Entonces ya a los 9 meses puede estar pasando estas preguntas en el ser humano, miren, ¿eh? ¿Cuánto puedo contar yo con mi persona? ¿Cuán disponible y cuán accesible está para mí? Si yo tengo una mujer, si yo tengo un cuidador que está pasando por una alteración en salud mental, probablemente yéndome a aspectos de enfermedad como una depresión o como una ansiedad, yo creo que estas dos preguntas se responden por sí solas. Y viene el devenir de actuar de este ser humano contra mi sociedad, ¿no? ¿Como cuál, por ejemplo? Como tener un apego desorganizado, tener apegos evitativos, es decir, me dio tanto dolor no tener mi base segura que ante un cuidador o ante una regla o ante una autoridad que puede ser una profesora o puede ser una pareja posteriormente, pues yo voy a alzar el pie, ¿no? Como marcar una distancia, ¿sí? Creo una frialdad, una poca resonancia afectiva. Bueno, y otros tipos de apego que será cuestión de otra charla probablemente, pero en el departamento donde yo ejerzo, pues nosotros tenemos ciertos determinantes y ciertas características donde los niños van ejerciendo y podemos ir concluyendo qué tipo de noción de apego tienen con su progenitor. ¿Qué quiere decir? Que lo más importante sería buscar una estrategia de afrontamiento. ¿Qué pasa en la evaluación clínica? Buscamos o definimos que este ser ante dificultades, estrés emocionales, dificultades del día a día, pues tengan una figura de apego presente. Muchos de ellos no lo tienen y ahí ya vamos viendo problemas. Por otro lado, vemos situaciones de mucho autocuidado o de minimización incluso ante problemas de parte de los niños. Ahí también está pasando algo. O, por el contrario, vemos de que hay muchas situaciones de conflicto en el niño o esta necesidad de crear cierta continuación de contacto. Por ejemplo, hacemos cierta dinámica, vamos por un cuento, hablamos de tener una pesadilla y pues el niño dentro del cuento que sigue elaborando, pues mantiene la reacción de que no quiere soltar a la mamá. No puede llegar a dormir solo porque quiere estar con la mamá, ¿no? Es más o menos un ejemplo de una permanencia de continuación de contacto. Y esto es muy interesante porque, bueno, nosotros vemos niños a partir de los 2 años de edad, pero esto cuando lo ve la mamá, cuando ve cómo elabora el constructo en el pensamiento del concepto de apego que tienen los niños, es como darles, no sé, limpiarles los parabrisas de los lentes y ponerlos más atentos y decir qué está pasando con mi niño, ¿no? ¿Qué está pasando con mi adolescente, ¿no? Es como ponerles en autos, es como abrirle los ojos, literalmente vemos eso, como los papás abren los ojos y de repente en ese papá que está gestando o en esa mamá que está gestando al hermanito, pues definitivamente vemos cambios, ¿no? Entonces es algo interesante, es algo que estamos promoviendo mucho, el trabajar y el identificar temas de apego desde la consulta. Y miren todos los roles, o sea, el dominio parental es realmente complicado, es decir, como que tenemos trabajo, ¿no? Tenemos que estar disponibles emocionalmente, tenemos que estar presentes en la crianza, tenemos que ser empáticos, tenemos que ser protectores, tenemos que enseñar, tenemos que jugar, tenemos que brindar disciplina y límites y definitivamente pues ser también personas de rutinas, ¿no? Es difícil, pero ahí vamos. ¿Cuáles son esos factores protectores? Nuevamente, me voy por el lado de este individuo que está padeciendo por una alteración y estamos en este proceso de antes o después de haber dado a luz, estamos hablando hasta 1 año de edad, ¿no? Bueno, el apoyo social, como lo venía diciendo, oportunidades educativas,
oportunidades de generar ingresos, experiencias positivas en el parto y servicios de salud materno-infantil de calidad. Es una experiencia, no lo voy a leer todo, no es mi plan, quiero ver cuánto me queda. Es una experiencia en nuestro vecino país de Chile, donde en un centro de salud, lo pongo así, la tarea era identificar síntomas depresivos en gestantes, pero no por el médico, sino por matronas y por enfermeras. Ya de acuerdo al grado de complejidad o primero de identificación de alteraciones emocionales, poder referir al médico de base. Y el médico de base poder establecer, estoy hablando de primer nivel de atención, poder establecer o no un tratamiento y poder o no derivar en el caso de la complejidad sea del caso. Fueron, ¿cuántos se atendieron al final? Fue una experiencia y dado que más del 80% de las mujeres de ese sector, 89%, acudieron a estos centros de salud y se sometieron a pruebas de detección de depresión. ¿Qué estamos logrando acá? La desestigmatización. Porque yo no tengo depresión, eso es para débiles, creo que eso dijo una política muy conocida, ¿no? Entonces, primero, desestigmatizar, saber que tenemos que identificar. Eso es hacer prevención primaria y no llegar a lo terciario. Esto es una experiencia que la podríamos repetir aquí, podríamos tener los recursos, tenemos la capacidad, tenemos tamizajes validados en nuestro país, pues lo tenemos, ¿sí? Habría que ejecutarlo. Se los dejo por ahí. Y bueno, si queremos entrar propiamente al tema ya de psicopatología o de alteración propiamente o de enfermedad, sabemos que dentro del embarazo pues pueden haber ciertos momentos de preocupación, infelicidad, agotamiento, y que esto lo podemos tener todas, y por más de 2 semanas, inclusive acá dice solo 2, pero yo creo que por 4, ¿no? Es bastante difícil, es cambiar mi perspectiva, es cambiar la línea recta que yo estoy acostumbrada, ¿no? Es pensar que ya no soy 1, sino que soy 2, ¿sí? Y ahí pues la ley es muy bonita y a la mujer les da 3 meses, pero a la pareja ¿cuánto nos da de licencia? Creo que 1 semana, ¿no? Como si bastara. Ya la teoría me dice que al menos 2 debería tener un acompañamiento. Entonces, ¿pero qué pasa cuando este aflorar de sentimientos o emociones se va volviendo cada vez más largo y más pesado y voy disfuncionando y ya no voy estableciendo vínculos, de repente me voy aislando, no voy encontrando soluciones? Entonces ya no hablo solamente de un baby blue o de un periodo, sino que estoy hablando ya de algo probablemente que se está deviniendo en un episodio, ¿no? En una nosología propiamente y en un cuadro sindrómico como es la depresión. Y si hablamos de depresión, bueno, creo que es un tema que lo van a tratar ya a fondo en una charla, o lo han tratado, pero sí es importante esta palabrita que me parece muy interesante, ¿no? Seguir con las actividades diarias y ordinarias. Esto es, generalmente cuando enseñamos temas de depresión empezamos siempre por lo severo, ¿no? Lo severo que viene acompañado de ideas de autodesprecio, culpa e incluso ya el tema de pensamientos de muerte asociados a planteamientos de muerte y actos suicidas o ideas suicidas. Es decir, ya una muerte o planeamientos de muerte estructurados, ¿no? Si no tenemos esto, pues ya nos vamos a identificar otra cosa, ¿no? Generalmente empezamos por aquí. Y si damos severidad o identificamos severidad en un cuadro depresivo, pues tenemos que ponerle el apellido, ¿no? Si es o no con síntomas psicóticos. Por ahí lo vamos a ver en una lámina. Y lo moderado, ¿cómo lo diferencio de lo leve? Pues precisamente en la funcionabilidad, ¿no?
cuánto yo funciono en el entorno que me toca funcionar. No solamente es la familia, es el colegio, es el contexto social, probablemente, ¿sí? Si entro a los cuadros de CIE 10, no lo voy a leer todo. Acá lo más importante para que lo tengan en cuenta es el criterio B, es este criterio B de 2 de 3, ¿no? 2 de 3 en un leve de estos 3 síntomas importantes, ¿no? Humor depresivo, anedonia o pérdida del interés, disminución de energía, ¿no? Si hablamos de un episodio depresivo. Moderado hablamos también 2 de 3, pero con más categorías o con más, digamos, enlistados de estas 7 alteraciones psicopatológicas. Y en el depresivo severo, pues hablamos de 3 de 3, ¿no? 3 de 3, todo esto acá. Psicótico o no es por presencia de alucinaciones y de estados delirantes, ¿ya? Para hablar de estados delirantes tengo una lámina de psicosis posteriormente. Entonces el apellido con síntomas psicóticos es ante la presencia de alucinaciones o estados delirantes, es decir, alteraciones de la percepción y alteraciones del pensamiento. Eso es. No necesariamente la depresión viene solo de depresión, solo síntomas emocionales bajo la hipotimia, el desgano, la anedonia, ¿no? Puede ir acompañado, ¿no?, de algunos síntomas ansiosos o tratarse de un episodio ansioso solitario, ¿no? Tenemos, no se puede ver acá, pero bueno, hay cambios fisiológicos, hay cambios cognitivos y hay cambios conductuales. Empezamos por el cognitivo, que es el pensamiento, que en el caso de una gestante o una puérpera es el anticiparnos, el poder nuevamente, ¿no? La razón o la situación importante de poder estabilizarme emocionalmente frente a todos los cambios que están sucediendo, no solamente físicos, sino también emocionales y sociales. Si esta reacción ante los cambios no se da de una manera acorde a un mecanismo de supervivencia, porque la ansiedad viene de una emoción normal como un mecanismo básico de supervivencia, es casi, bueno, es parte de nuestro cerebro reptiliano, ¿no? El ser humano vino a este mundo y ¿qué tuvo que comer? Pues probablemente cazar un animal muy feroz, y por eso tuvo que alimentarse y tener las herramientas necesarias. Generalmente era el cabeza de hogar, el varón, quien asistía y tenía que enfrentarse a este animal, ¿no? Entonces sale cantidades incrementadas de adrenalina en mi cerebro para enfrentar a tal bestia, ¿no? Entonces esa es la acción primigenia de este mecanismo reptiliano de miedo y ansiedad, ¿no?, para sobrevivir. Pero ¿qué pasa cuando enfrente no hay tal bestia? Pues no hay tal monstruo, no hay tal monstruo por derribar. Entonces ya se vuelve que tanto las reacciones de hormigueo, taquicardia y tensión de repente se van haciendo ya no para ayudar a sobrevivir, sino que se va generando en una alteración en el convivir, en trabajar, en estudiar, en salir adelante. Entonces ya no paso esa valla. Y viene que del miedo puedo pasar a un estado ansioso, pero esta ansiedad me detiene, me paraliza. Es ahí donde yo voy evaluando sindrómicamente si hay ansiedades patológicas, ¿no? En el caso de la gestante y la puérpera tiene definitivamente muchas anticipaciones y que nosotros debemos de escuchar. Pero ¿qué pasa cuando en el tiempo deviene en ya la generalización, la anticipación y el pensamiento catastrófico? Y esto se asocia a reacciones vegetativas, como las hemos visto en los gráficos, ¿no? Activaciones a nivel simpático y parasimpático. Entonces ya voy teniendo un cortejo sindrómico que me puede hallar un episodio ansioso. ¿Cuál es el tratamiento para estas patologías emocionales? Si bien es cierto, la medicación es una de ellas, también la parte de la psicoterapia
y por qué no decirlo, la psicoeducación o el apoyo educativo o el apoyo receptivo que nosotros podemos dar en nuestros centros de salud o primarios de atención. Lamentablemente en la literatura, para hablar del tema perinatal, más es el miedo que nos imponen que los estudios y las investigaciones donde me pueden avalar el uso de ciertos medicamentos. Eso es lo que hemos visto, o sea, prácticamente nos dicen a todo no. Me hablan de un sinfín de secuelas, enfermedades y que puede dar y que no, y que comienzan ya como que el riesgo, no, ¿cómo es? Como que el beneficio supera el riesgo, ¿no? Ese es en todas las categorías me ponen eso, de todos los medicamentos, ¿no? Pero nosotros como personal de salud mental, como médicos, pues tenemos que medicar, ¿no? Si es que necesitamos, tenemos que hacerlo, no nos queda de otra, ¿no? Nos ponemos en el zapato de uno, a mí tampoco no me gustaría. Cuando yo estuve gestando, recuerdo que un ginecólogo sacó un paper hablando del paracetamol como riesgo para retardo mental y para no sé qué cosa más, imagínense, o sea, ya no quería tomar nada, pues, ¿no? Ni té, ni nada, ¿no? Y el paracetamol. Entonces, es más lo que nos imparte en miedo que niveles o consejos o teorías para actuar. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Pues revisar guías, revisar protocolos, experiencias de otros países. España es un país de donde nosotros hemos protocolizado algún funcionamiento, por ejemplo, para esquizofrenia, para depresión, ¿sí? Entonces es algo de experiencia. Bueno, como les hablaba, el riesgo, pero sin embargo, ante una recaída en una depresión materna, pues tengo mucho más riesgo para más patología, ¿no? Abuso de sustancias, situaciones de suicidio, depresión postparto. Embarazos y problemas durante el parto a nivel emocional, pues me da, ya lo he mencionado, ¿no? Preeclampsias, partos prematuros, bajo peso al nacer. Y efectos a largo plazo para el niño, ¿no? Como el caso que les comenté. En cuanto al uso, antes de hablar de ansiolíticos, en cuanto a antidepresivos, pues entramos en el mundo de los inhibidores de recaptación selectivos de serotonina. El doctor Aitor Castillo, psiquiatra peruano y que es un revisor muy exhaustivo de lo que es neurobiología, psicopatología, nos habla que definitivamente hay mayor relación de alteración a nivel de bajos niveles de serotonina en líquido cefalorraquídeo, identificados post-mortem en aquellas personas que han atentado contra su vida, ¿no? O sea, el mensaje es claro, no es que los antidepresivos tipo IRS me van a inducir al suicidio, ¿no? Esto se dio porque, bueno, salió una revista y en la cual nos decía, no, la fluoxetina me induce al suicidio. No es eso, sino que la fluoxetina, al ser un estabilizador o propiamente regular los niveles de serotonina, pues me daba mucha mayor actividad, mucha mayor actitud en base a la locomoción, ¿no? Y eso podría devenir en que ya podría actuar a nivel de planteamiento suicida, pero eso se descartó posteriormente en otro estudio mayor, un metaanálisis, en el cual se pudo descartar dicha hipótesis. Nosotros usamos inhibidores de recaptación de serotonina en esta etapa perinatal, sí, generalmente a partir del segundo trimestre de gestación. Nos sostenemos mucho por la psicoterapia a nivel cognitiva conductual, apoyo social o terapia sistémica. Bueno, son servicios que nosotros contamos en el hospital, ¿no? Entonces entran en una especie de protocolo de atención, ¿sí? En cuanto al uso de ansiolíticos, bueno, nuevamente, ¿no? En el primer trimestre generalmente no hay estudios que me van a decir si toma, pero en el segundo trimestre sí, ¿ok? La mayor parte de los datos actuales se decantarían preferentemente por lorazepam o clonazepam, ¿ya? No por alprazolam, tiene un tiempo de vida media muy rápida. Esto puede devenir en situaciones de dependencia de mayor frecuencia ante este uso de ansiolítico, no alprazolam, sino clonazepam, ¿ok? Y en el caso de uso de los
antipsicóticos que no necesariamente se pueden dar solo en cuadros psicóticos, sino que también podríamos dar en casos de desórdenes emocionales. Pues primero hacer un breve repaso que dentro de lo que es nuestra psique, dentro de lo que es la parte de la mente, el estudio de la mente, es como si tuviéramos diversos globos en los cuales vamos enfocando alteraciones a distinto nivel, ¿no? Puede ser del lenguaje, del pensamiento, del afecto, de la voluntad, de la conciencia, el juicio, la inteligencia, la memoria, etcétera, ¿no? Es ya nuestro instrumento de actuar para los psiquiatras, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay alteraciones de la percepción, como las alucinaciones, alteraciones del pensamiento, como las ideas no racionales o delusiones, que por lo general suelen ser paranoides o de persecución? Entonces vamos viendo un conglomerado y nuevamente un diagnóstico sindrómico, ¿no? Hablamos muchísimo de diagnóstico sindrómico porque es eso, identificar los globos o partes de la mente que están afectadas para poder hallar un síndrome y aparte de eso poder descartar o no si hay alguna patología. Entonces esto va a generar alteraciones conductuales. Entonces alteración del pensamiento, de la percepción, de la conducta y del pensamiento, podemos estar acercándonos ante un cuadro psicótico. ¿Qué pasa con la gestante o con la persona, la paciente que está por este estado perinatal? Puede formular síntomas de manera positiva, síntomas positivos, síntomas negativos, cognitivos o afectivos. El conglomerado de todas esas esferas sintomatológicas estaríamos hablando de lo que se denomina pues esquizofrenia, ¿no? ¿Qué usamos? Nuevamente, más es el miedo que el permiso, pero de lo que hemos visto, de lo que hemos podido repasar, antipsicóticos de primera generación guardan un margen de mayor seguridad frente a los de segunda generación. Primera generación, estoy hablando del famoso haloperidol, ¿correcto? ¿Cuál vendría a ser, digamos, esa limitante? Nuevamente la historia, ¿no? La famosa talidomida, que sí se ha evidenciado que genera daños y es muy teratógeno, ¿no? Generaba la fucomelia, ¿cierto? Entonces, tiene un derivado de piperacina y precisamente esta piperacina era precisamente un componente que lo usaban, en la síntesis de antipsicóticos de primera generación, ¿no? Llámese clorpromacina o la famosa levomepromacina, ¿no? Entonces, dado que es un componente importante de la talidomida, se asoció a antipsicóticos y ya nos pusieron totalmente la cruz. Ahora tenemos evidencia que el haloperidol no, es un medicamento que podemos usar y de segunda generación lo que más hemos, lo que más tenemos evidencia es de la quetiapina, ¿no? Que tiene menor pasaje placentario que risperidona y olanzapina, que son medicamentos también conocidos que puede ver en primer nivel de atención. Y no muestra, ¿no?, un incremento en riesgo de ciertas malformaciones fetales o problemas neonatales. Es lo que estamos usando. Paliperidona es una de las moléculas, bueno, recientemente sintetizadas. Ahorita lo estamos usando mucho, no para gestantes, pero bueno, carece de información, ¿no? Pero estamos viendo el tema de paliperidona. Estoy colocando acá la bibliografía, sobre todo de las guías.